A ver, que está conformado por Alexandra Campos, Kenneth Cordero, Mario Quispe, Iván Tacuri, Juan Utreras y Diego Villat. ¿Están presentes tal vez? Buenas Sí, noches, profe. profe. Sí, Ya. sí, ya tenemos listo el... Listo, Fati. Entonces voy a dejar de compartir para que ustedes nos compartan la pantalla. En el caso de que tengan algún tipo de audio o algún video que nos vayan a exponer, cuando vayan a compartir la pantalla en la parte inferior izquierda, hay un check que dice compartir con sonido o compartir con audio. Le dan check ahí y le comparten. Ah, y otra indicación más, la persona que vaya a exponer, por favor, que prenda la cámara. Listo, profe. A ver. Bien. Nosotros somos el grupo de Big Data y el día de hoy les vamos a presentar acerca de los dashboards. Y para esta investigación hemos trabajado en equipo junto conmigo Juan Utreras, Iván Tacuri, Kenneth Cordero y Mario Quispe. Se ha dividido de la siguiente manera. Vamos a analizar un poco qué es el dashboard, para qué se utiliza, qué es una KPI, los objetivos y finalmente las herramientas y con dos ejemplos de las mismas. ¿Qué es? Podemos definir que un dashboard es básicamente, se entiende por el cuadro o mando, dashboard, a un sistema que informa como tal la evolución de los parámetros o fundamentales de un negocio para la organización de un área en específico. Es una de las posibilidades de explorar o de explotar más que nada todos los datos en diferentes dimensiones y extraer una variedad de información. Esto nos sirve para que ayude a la toma de decisiones a diferentes niveles de la organización y toda esta información va a permitir generar parámetros para que midan a partir de métricas, es decir, a través de valores sobre la actividad o resultado del negocio. Por ejemplo, un monto de ventas semanales. Más adelante igual vamos a revisar qué son las KPIs, pero básicamente son las Key Performance Indicator. Es una medida básicamente de nivel de cumplimiento de un objetivo, es decir, básicamente es el velocímetro que indica diferentes magnitudes, por ejemplo, gráficos, mapas, alertas visuales y demás. ¿Para qué nos sirve o para qué se utiliza un dashboard? Podemos destacar que se utilizan normalmente en un panel de datos en donde las empresas visualizan la información más importante. Es decir, hay una representación gráfica de las principales KPIs y permiten la optimización estratégica de la empresa. Aquí podemos ver algunos gráficos, ejemplos, cómo se manejan en este caso Power BI. Cuando se utilizan de esta forma eficaz un dashboard o un tablero de mando, se puede tener un impacto significativo en el rendimiento empresarial. Entonces, ¿qué significa esto exactamente? Obtener mayor valores de los datos. Esto nos va a permitir no solo tener activos más valiosos de la empresa, sino que también identificar para qué se utilizan. Entonces, un dashboard bien diseñado sirve para informar y permitir la colaboración entre funciones y a la vez también proporciona una gran o una amplia línea de métricas principales para el negocio. Entonces, todos los miembros de un equipo pueden encontrar el uso del dashboard para obtener información significativa y tomar decisiones. Podemos decir que el dashboard consolida y automatiza múltiples puntos de datos, es decir, por ejemplo, eh, vamos a ver para qué sirve y las diferentes métricas de la interfaz de la información. Esto es básicamente para reducir significativamente la cantidad de tiempo y esfuerzo que se requiere, ya sea compilar diferentes informes y de diferentes servicios u hojas de cálculo que normalmente maneja una empresa. Entonces, el dashboard también se utiliza para automatizar datos con unos pocos clics.
Entonces, todo lo que se necesita es unas credenciales de acceso. Asimismo, el dashboard se utiliza para alinear algunos equipos o departamentos de datos, sirve también como una base común para un debate posterior y esto también sirve para sacar a la luz métricas relevantes de cada equipo de manera mutuamente comprensible. Entonces, si hay diferentes departamentos que están trabajando, que no tienen que descargarse la información en varias hojas de Excel, sino que eso se puede consolidar directamente las métricas de varios equipos, de varias áreas de trabajo en un solo dashboard y permitir resultados visibles, prontos, sobre todo con eficaces en tiempo. Entonces, ¿qué es un KPI? Decíamos que un KPI significa Key for Performance Indicator, es decir, es un indicador clave de desempeño. Entonces, estos indicadores son valores cuantitativos que se pueden medir, comparar y monitorear. Esto con el fin que el desempeño de los procesos y el trabajar en las estrategias de un negocio sea más rápido medir los resultados y asimismo poder los resultados en números y esto aporta información para tomar decisiones claves y no solo a una simple percepción ni conjetura, sino más bien ya con datos reales. Entonces suelen decir que un número no miente, entonces esto para tomar decisiones en una empresa es vital. Entonces, hay indicadores primarios y secundarios que normalmente manejan las KPI. Los indicadores primarios son los principales para evaluar el desempeño del negocio y ayudan a comprender si de hecho la empresa está en el camino correcto y optimizando su eficiencia. Asimismo, los indicadores primarios están relacionados con el costo de adquisición, clientes, tasas de conversión, ingresos totales, tickets, etcétera. Esto es como un ejemplo, ¿no? Y en cambio, los indicadores secundarios o los KPI secundarios también son conocidos como indicadores tácticos y estos en cambio van a mostrar cómo se están logrando los resultados. Entonces, es decir, acompañan a cada etapa de la estrategia definida, analizando ya los indicadores complementarios y apoyando a los indicadores primarios. Asimismo, podemos decir o destacar que las KPI de calidad o las KPI que muestran, ¿no es una calidad o una entrega del valor al cliente, es un porcentaje de, por ejemplo, pueden ser un porcentaje de productos defectuosos, el índice de quejas de clientes, de la eficiencia de la producción, efectividad de los productos finales, etc. Asimismo, podemos decir que un KPI financiero, por ejemplo, miden en cambio el resultado de una empresa en relación con las finanzas. Por ejemplo, la rentabilidad, es decir, el beneficio neto, es sobre el ingreso bruto y en un porcentaje, ¿no? Y la rentabilidad también se refiere al rendimiento de una inversión. En este caso, por ejemplo, también puede ser el tema de la facturación, que es la suma de ingresos durante un periodo de tiempo. Asimismo, un KPI financiero pueden ser los costos, la cantidad que la empresa gasta para mantener las operaciones. Y por otro lado, podemos tener KPIs aplicados al cliente. Entonces, estos indicadores, por ejemplo, pueden ser indicadores que miden la relación del cliente con la marca. Entonces podemos ver indicadores como índice de satisfacción, la tasa de retención de clientes, el NET o Promoter Score, que es básicamente un indicador que mide cuán dispuesto está el cliente a recomendar la marca, etcétera, que es decir, el lado mide la lealtad. Asimismo, tenemos otros KPIs, por ejemplo, de productividad, de recursos humanos, de estrategias. Por ejemplo, en productividad se puede ver, por ejemplo, un indicador que evalúa el desempeño de la productividad de la empresa. Asimismo, por ejemplo, la tasa de ingresos por vendedor, las horas de proyectos realizados. En general, existen varios KPIs, por ejemplo, el de recursos humanos, que también está implementado para medir la satisfacción de los empleados. Por ejemplo, podemos ver tasas de ausentismo, la tasa de rotación de empleados, que es súper importante en una empresa, y todos estos indicadores que quizás en algún momento fueron subjetivos, nosotros los convertimos en valores, en números. Entonces es importante para ver si es que este tipo de variables que quizás no se tomaban en cuenta, qué sé yo, no se relacionaba recursos humanos con
qué sé yo, con la facturación o el departamento de contabilidad, pero ahora con estos indicadores se puede ver que, por ejemplo, estos variables o factores pueden influenciar, qué sé yo, en las ventas, en los ingresos mensuales, etcétera, de una empresa. Entonces, para eso se generan este tipo de KPIs. Básicamente, ¿cuáles son los principales objetivos de un dashboard? El objetivo principal es ofrecer una visibilidad general, no completa, sobre los indicadores que deben alcanzar un determinado valor para satisfacer los objetivos de una empresa. Entonces, cabe recalcar que, por ejemplo, los KPIs que se trabajen es de variable de acuerdo a las necesidades de cada empresa. Entonces, y esto también va a permitir conocer los datos de valor, analizar tendencias, sobre todo lo que se busca también es un tema de predicciones y fijar líneas de actuación. Se ha resumido como unos tres objetivos que busca básicamente los dashboards, es facilitar el acceso a la información. Como les decía, se pueden compilar varios departamentos en un solo resumen y dar un cuadro de mano en donde permite leer toda la información, el valor del negocio, siempre al alcance de forma fácil y sencilla. Es decir, también se puede compartir con otros miembros de la empresa. Otro de los objetivos de los dashboards podemos decir que es tomar decisiones en base a datos, ¿sí? No a suposiciones o perspectivas cuantitativas que de pronto pueden tener sesgos. Entonces, por ejemplo, para justificar las decisiones del por qué se toma tal o cual política en una empresa, es de acuerdo a los resultados de las bases de datos, de los KPIs y con gráficas resolutivas y diagramas interactivos, podemos incluso aplicar políticas, por ejemplo, flexibles, no, que permitan tomar soluciones prontas de acuerdo a lo que necesita la empresa. Entonces, y finalmente, por ejemplo, lo que es súper importante es reaccionar de manera rápida a imprevistos. Por ejemplo, a una empresa que tiene la venta de un cierto producto, se ven las tasas altas de, qué sé yo, por ejemplo, de robos, o puede ser, hay tasas muy bajas de ventas, etcétera. Entonces se pueden tomar decisiones rápidas y no esperar al fin de mes y mucho menos al fin del año, sino son inmediatas para poder dar respuesta. Entonces, el acceso en cualquier momento a estos datos van a permitir primero minimizar errores, solucionar problemas y sobre todo tener una pronta respuesta para corregirlos. Finalmente, las herramientas que se utilizan normalmente para generar el dashboard las hemos buscado, básicamente es Power BI y ClickSense. Hay más herramientas, sin embargo, las más conocidas son estas dos. Power BI es un servicio de análisis de datos en Microsoft y básicamente está orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial con una interfaz suficientemente inteligente, es muy simple para que los usuarios finales puedan crear por sí mismos sus propios informes y paneles. Entonces, en Power BI básicamente se conecta a los datos y visualiza mediante plataformas unificadas y escalables. Entonces, la inteligencia empresarial de Power BI, de un autoservicio a la empresa, es fácil de usar y ayuda a obtener conocimientos sobre los datos. Además, Power BI también trabaja de forma conjunta con la facilidad de los mismos datos. Se colaboran, por ejemplo, con herramientas populares que son Microsoft Office, Microsoft Teams y Excel. Entonces, son bastante amigables y rápidas para tomar decisiones. Entonces, los datos básicamente se conectan de manera fácil en informes memorables, personalizados, como les comentaba con las KPIs, y se obtienen respuestas rápidas. Este es un ejemplo de cómo trabaja Power BI en una de las empresas en las que han aplicado. Como les decía, esto puede variar de acuerdo a las necesidades de la misma. Por ejemplo, en este caso, si es que es una empresa local, puede mostrar o presentar, qué sé yo, el mapa de los lugares en donde tienen las diferentes ubicaciones. Por ejemplo, puede ser el Ecuador y las diferentes sucursales y demás, ¿no? Otra de las aplicaciones que les comentaba es ClickSense. Es es un pase a la analítica pasiva a la analítica activa. Entonces, ClickSense es una plataforma que les permite extraer un valor oculto detrás de los datos,
que se generan básicamente en la empresa. Entonces, desde las finanzas hasta los recursos humanos pasan por marketing o ventas. En todas las áreas de una organización se genera muchísimos datos. Entonces, ClickSense va a permitir explorar todos los rincones sin importar su origen o ubicación. Entonces, de esta forma, todos los usuarios pueden acceder a una visualización amable de Click que permite una mejor toma de decisiones, salvaguardando las políticas de la seguridad de la empresa. Aquí podemos ver un dashboard también bastante interactivo de ClickSense. Finalmente podemos decir como conclusiones que un dashboard permite tomar decisiones en base a datos de manera eficiente, rápida y de manera concisa. Entonces, podemos destacar que las ventajas de la utilización de los dashboards es no solo tomar decisiones prontas y a largo plazo, sino eh, tener mecanismos eficientes para poder controlar todas las áreas de una empresa. Eso sería todo, profe. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias, Fátima, por su intervención. En realidad, la información estuvo muy completa, muy concisa y muy bien explicada también. Solamente algo más que acotar en la parte esta de las características del dashboard. Usted si bien nos mencionaba que nos podía permitir predicciones de cómo va la información de la empresa, y justamente esto nos permite gracias a que nosotros tenemos ahí las gráficas de cómo ha ido, por ejemplo, una campaña de marketing, como si es que llegué al objetivo o no llegué al objetivo. Entonces, eso también podemos medir y de alguna forma predecir de qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer, de acuerdo a cómo nuestras campañas fueron subiendo o fueron disminuyendo de audiencia, por ejemplo, en el caso de marketing. Sí, eso nada más, Fátima, muchas gracias por su intervención. Gracias, profe. A ver, vamos con el siguiente grupo, por favor. Marco me está diciendo que hizo individual el trabajo. ¿Él era parte de su grupo, tal vez, Fátima? Marco Tapia. Iván es en nuestro grupo, No, Iván. Iván Tacuy. Ah, No. no. Marco, entonces, exponga nomás, por favor, el trabajo. Ya, los dashboards. Un dashboard también es conocido como un tablero de control. Es un mecanismo representado visual de la información más importante y necesaria de forma consolidada, organizada, para cumplir o lograr uno o más objetivos. Esta herramienta es utilizada en la inteligencia de negocios para el análisis, monitoreo y seguimiento de diferentes actividades o procesos que se realicen en las empresas o determinadas áreas de trabajo. El objetivo de dashboard, perdón, se me cambió, es conocido como un tablero de control. Es un mecanismo de representación visual de la información más importante y necesaria de la forma consolidada y organizada para cumplir o lograr uno más objetivos. Esta herramienta es utilizada en la inteligencia de negocios para el análisis, monitoreo y seguimiento de diferentes actividades o procesos que se realizan en las empresas o en determinadas áreas de trabajo. Entonces ahí podemos ver un gráfico, digamos esto Inge es algo similar a lo que nos ayuda usted con las tablas dinámicas, que nos saca información mediante gráficos. Correcto. El objetivo de un dashboard principal es diagnosticar una fórmula adecuada, una situación o problema y agilitar la toma de decisiones por medio de seguimientos y una evaluación periódica en conjunto con el uso de indicadores y métricas que permitan a las organizaciones tener una vista real de su entorno actual. A ver, estas herramientas permiten que las personas puedan identificar visualmente patrones, tendencias y anomalías a los que ayudan a razonar sobre lo que ven, guiándolos a tomar decisiones eficaces. Tenemos, ¿para qué es necesario un dashboard? Es fácil de entender, es una manera de mantener ordenadas tus métricas esenciales
para controlar los números y datos de tu empresa, por lo que no necesitas de un genio matemático ni un analista para entender cómo funciona, ya que presenta de forma gráficos y facilita la comprensión. Es accesible para todos. Los dashboards pueden ser compartidos con las personas de su grupo de trabajo, ya que son datos que suben a una nube y cualquiera puede ingresar, sin importar en dónde se encuentre. En esta nube se puede crear distintos perfiles para que cada integrante de la empresa pueda controlar los datos obtenidos de las fuentes que elijas al tener en este tablero. Tenemos aquí, permite crear unos informes eficaces. Este panel de control te ayudará a ahorrar tiempo, ya que hace todo y por sí solo. Tú solo tendrás que elegir las métricas que aparecen en el dashboard y la información que recopila sola, como por ejemplo en forma de gráficos. A ver, podrás medir varias métricas y KPIs al mismo tiempo, lo que hace tan especial el dashboard en su capacidad de organizar diferentes mediciones en una sola pantalla. Este panel de control recopila los datos más relevantes de múltiples fuentes. El término KPI, siglas en inglés de Key Performance Indicator, cuyo significado en castellano vendría a ser el indicador de desempeño o medidor de desempeño. Aquí tenemos el significado que es un KPI. Como anteriormente ya indicamos, Key Performance Indicator, cuyo significado en castellano vendría a ser indicador clave. Perdón. Está un docente por aquí despidiéndose. Siga nomás. Mil disculpas. Hace referencia a una serie de métricas que se utiliza para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo en un negocio, con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido efectivas a la hora de cumplir con los objetivos marcados en un proceso o proyecto concreto. Los KPIs son conocidos como indicadores de calidad, indicadores claves de negocio que pueden ser utilizados y aplicables en cualquier área de negocio y sector productivo, aunque son utilizados de una forma muy habitual en el marketing online. Tenemos las características. Hablamos de personalizado, que un dashboard debe contener únicamente los KPIs que sean relevantes para el departamento, aquí la compañía o proceso que nos ocupa. Para orientarlo, podemos pensar en las preguntas principales en las que queremos responder. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales fuentes de tráfico en nuestra web? ¿Cómo está funcionando nuestro embudo de ventas? ¿O cuáles son los 5 productos que nos generan más ingresos? En el tema visual, es la idea de un dashboard que podamos obtener la información que buscamos a golpe de vista. Por ello, los datos se presentan en forma de gráficos y debemos contar con indicadores rápidos a través de claves de color, flechas hacia arriba o abajo o cifras destacadas, por ejemplo. Tenemos el práctico. La función principal de un dashboard siempre debe ser orientar las acciones de nuestro equipo. Por lo tanto, facilitarnos la información necesaria para que podamos saber cuáles son los siguientes pasos a seguir para mejorar los resultados. En el tiempo real, al día de hoy, las acciones de marketing digital evolucionan con gran rapidez y aprovechar el momento clave es esencial. Por eso la información debería estar actualizada al momento en todas las fuentes y mostrarse en el dashboard en tiempo real. Tenemos la clasificación del dashboard. Tenemos el operativo. Tiene como propósito las operaciones de monitorización y enfoque especialmente a supervisores y especialistas. Su información es detallada, su énfasis es monitoreado y se actualizan diariamente. Tenemos el táctico. Su propósito es ayudar a medir el progreso. Sus usuarios objetivos son administradores y analistas. Su información puede ser detallada o en resumen. Su énfasis es el análisis y debe actualizarse semanalmente.
Y tenemos el estratégico. Es el propósito, es ejecutar una estrategia. Está dirigido a ejecutivos, administradores y personal. Su información puede ser detallada o en resumen. Su énfasis es administrativo y se actualiza mensualmente. Las herramientas para utilizar un dashboard, como ejemplo le puse el Google Data Studio, que es una herramienta gratuita que se visualiza y genera de informes de datos que ayuda a la toma de decisiones basada a un nivel mucho más alto. El Data Studio te permite conectar sin esfuerzo todos sus datos y convertirlos en informes informativos que se pueden personalizar, compartir sin problemas. Esta plataforma puede conectarse a una amplia gama de fuentes de datos. Algunas visualizaciones disponibles en Google incluyen diagramas de Gantt, medidores de diagramas, de cascada, las visualizaciones de los Pangster y Google incluyen gráficos de barras animados, mapas de color, histogramas, gráficos y diagramas. A ver, el Power BI, que es otra herramienta, es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores de trabajo, juntos para convertir datos no relacionados en información coherente, visualmente envolvente e interactiva. La información puede estar en una hoja de cálculo de Excel, en una base de datos híbridos locales o en una nube. El Power BI te permite conectarte fácilmente a las fuentes de datos, visualizar y descubrir lo que es relevante y compartirlo con quien desees. Esta plataforma combina una interfaz de usuario. Es fácil de usar y excelentes capacidades de visualización de datos. Y bueno, tenemos un ejemplo. Ya le comparto. Por favor. Listo. Por ejemplo, aquí decíamos que una empresa tiene unas redes sociales, tiene su página web, entonces, digamos, va sacando datos, un historial para sacar estadísticas o comparaciones entre enero, febrero, marzo, abril, todo lo que va del año. Y también gráficamente en la parte de acá abajo, más o menos lo que le entendí era como las tablas dinámicas que más o menos hicimos de la poca información que tenemos en Excel, sino que esto ya es a gran escala. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias, Marco, también por su participación. Estuvo muy completa. Quiero hacerle nada más una consulta. A todos, en realidad. ¿Creen que esta parte de los dashboards o los cuadros de mando sirven solamente para el nivel gerencial o también para el nivel operativo dentro de las empresas? Profe, perdón, de mi parte, bueno, yo trabajo en lo que es informática, soporte. Manejamos un dashboard que me parece que se llama PRTG. Utilizamos todo lo que son estadísticos para el servicio de impresión, servicios
del servidor de la S400, en el cual nos marca, nosotros somos operativos, ¿no? Lo que es impresión es operativo, pero nos marca todas las estadísticas de impresión, cantidad de hojas, cantidad de suministros. Creo yo que es fundamental también para la parte operativa. Correcto, Iván. Esta parte, esta herramienta nos sirve en realidad a nivel general de toda la empresa, ¿sí? Porque toda la empresa está conjugada en todos sus procesos, entonces nos va a ir mostrando las métricas, ya sea de crecimiento o de lo que, la información que esté consumiendo esta herramienta, ¿sí? Listo, muchas gracias. Vamos con el grupo entonces, grupo 2, que estaba conformado con Marco y su grupo, pero ustedes debieron haber hecho aparte también. A ver, veamos. El grupo 2. Carmen Campoverde, Isabel González, Mateo Palacios y Jennifer Vintimilla. Carmen, no sé si es que tienen la información para exponer. Profe, buenas noches, perdón, sí. Ya. Lo que pasa es que prácticamente, o sea, las chicas del grupo no sé por qué no se conectan en clases. La información que presentó Marco, a la mayoría yo le había mandado en texto en el grupo de los chicos, pero no tuve respuesta cuando le había mencionado para hacer la presentación los dos, lamentablemente. Entonces no pude yo realizar la exposición junto con él porque no tuve respuesta de él. Ya, Pero en entonces, texto tengo lo mismo, sí, o sea, si es que puedo presentarle, o sea, la teoría yo igual la tengo, pero es la misma que presentó Mar. ya, vamos a quedar pendiente entonces con el resto de su grupo para ver si disponen de otra temática, ¿sí? Porque deben tener esta nota de exposición grupal, ¿ya? Una temática que está faltante por ahí para que ustedes nos ayuden. ¿Está de acuerdo, Carmen? Sí, profe, no tengo ningún problema, muchas gracias. ¿Ya? Listo, entonces iríamos con la otra temática que pertenece al grupo 3, que está conformado por Alia Villa, Carlos Meneses, Emily Chica y Henry Oleas. Buenas noches, profe. Ya le presento. Muchas gracias. Ya. Bueno, yo les voy a presentar lo que son los sistemas RM y RP. Ya, el sistema ERP, el término ERP o software ERP se refiere al Enterprise Resource Planning, que significa Sistema de Planificación de Recursos Empresariales. Estos programas se hacen cargo de distintas operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución o incluso recursos humanos. Y ya, les voy a presentar los ejemplos de la ERP, KFC y Hut, o sea, que sería Pizza Hut. Sería la Intelisys ERP y colabora eficazmente en la información y la eficiencia de muchos de los procesos que se llevan actualmente en KFC y Hut, a nivel de operaciones, avances y exigencias del sector. La Intelisys se ha convertido en la primera necesidad de KFC para el control de todo el grupo de franquicias de KFC y Pizza Hut. Utiliza lo que le proporciona. Sin embargo, no contaban con la información que requería, pues invertían muchos más hombres para procesarla. Ya, los ejemplos de ERP, que sería la empresa Corona, con el afán de incrementar las ventas, mejorar y aumentar la disponibilidad de inventarios. Corona dirige para optimizar suministros a través con sus negocios comerciales. Las nuevas metodologías como el proceso de CPFR, que es Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, requerían aumentar la visibilidad de la demanda, permitiendo de los comportamientos de compras y de las cadenas de suministros de toda la región. Como meta adicional se requerían la implementación de indicadores de colaboración para guiar el proceso de planeación de la demanda y suministros. Ya, aquí está otro ejemplo de ERP,
que sería Nestlé, que está utilizando los mismos datos, se puede lograr predecir hasta niveles de la cadena de ventas muy bajos. Esto permite a la compañía reducir los inventarios y los gastos de redistribución. Cuando es demasiado un producto, es enviado a un lugar es enviado a un lugar a otro. Se estima que gracias al ERP se han ahorrado alrededor de 325 millones de dólares. Ya, el sistema CRM, el software de CRM registra la información de contacto de los clientes, tales como el correo electrónico, el teléfono, el sitio web, el perfil de las redes sociales, etc. Todo lo que tenga que ver con Internet. También puede introducir otra información, como las noticias recientes sobre la actividad de la empresa, además de almacenar detalles, tales como las preferencias personales de un cliente respecto a las comunicaciones. El sistema de CRM organiza toda esta información para proporcionar un registro completo de los individuos y las empresas, de manera que pueda comprender mejor su relación durante el transcurso del tiempo. Ya, aquí les voy a presentar los ejemplos de CRM. En KFC, que es un caso de estudio de CRM, que KFC firmó un acuerdo con la compañía de cloud para implementar Wi-Fi gratis en 548 de sus tiendas en el Reino Unido, con el objetivo de atraer a más clientes. La página para acceder al Wi-Fi en sus locales requiere que los usuarios se registren y esta información se almacena y es utilizada para enviar ofertas y promociones especiales a los usuarios. Además del registro de datos, introdujeron una aplicación de fidelización para hacer un mayor uso de su sistema de CRM. Aquí está otro ejemplo de CRM, que es Unilever. Unilever es el líder del mercado y tal como se espera que ofrezcan la mejor experiencia posible al cliente. Estos utilizan SAP o SAP CRM. Unilever ha conseguido ser uno de los casos de mayor éxito al mejorar tanto la efectividad como la productividad de su centro de atención al cliente. El CRM se utiliza para monitorizar las interacciones con los clientes en todos los territorios donde se encuentre Unilever. Y aquí está otro ejemplo de CRM, que es la CNN. Usa el CRM como parte de su estrategia orientada al cliente, en el cual todas las acciones tienen el objetivo final de mejorar la atención en las relaciones con clientes potenciales. Y ya, aquí sería la bibliografía de donde sacamos la información, profe. Muchísimas gracias, Henry, por su exposición. También estuvo muy clara. Y solamente para acotar nada más, en sí, el sistema ERP, como lo dijo Henry, es un sistema de gestión de recursos empresariales. ¿Esto qué me quiere decir? Que todas las áreas de la empresa, es decir, el área financiera, el área de ventas, el área de marketing, se conjugan en un solo sistema informático, en los cuales trabajan de manera armónica utilizando la cantidad de datos que genera cada uno de los departamentos, ¿sí? Ese es el ERP, digamos, de manera global. Y el CRM es un sistema de gestión de clientes. Es decir, si es que nosotros tenemos una empresa en la cual tenemos varios canales de comunicación, ya sea mi página web, ya sea en mis páginas de Facebook, WhatsApp, el Messenger de Facebook, las campañas de mailing, toda esa es información que nosotros enviamos a nuestros clientes para captar clientes, ¿no es cierto? Ahora nosotros siempre recibimos respuestas de sus clientes y digamos esas respuestas se dividen por varios canales. Entonces un sistema CRM lo que hace es conglomerar todos esos canales de información en un solo sistema conocido como el CRM, en los cuales ya se manejan por diferentes roles de personas, los cuales van atendiendo las necesidades de nuestros clientes, ya sea para mandar promociones, para solventar alguna información que ellos necesitan, ¿sí? Entonces, todo esto se engloba dentro de la parte de las empresas. Ahora, les voy a mostrar, antes del otro grupo, nada más quiero hacer una pequeña acotación. Les voy a mostrar cómo funciona un dashboard en tiempo real. Por ejemplo, aquí tenemos la información de la página de Wisen, ¿no? Que está en un sistema de dashboard de la suite de Google. Este es Google Analytics, en la cual nos está mostrando de manera en tiempo real cuántos usuarios se encuentran conectados en este momento en la web. Esta parte es como explicaba Marco también, en la cual decía, nosotros aquí vemos el nivel de audiencia, vemos a qué páginas están visitando más mis clientes,
Vemos los datos demográficos, por ejemplo, voy a ver aquí el resumen del informe de esta página. En este momento hay, por ejemplo, 8 usuarios en línea. Aquí está el crecimiento orgánico, el crecimiento directo de la página, ¿no es cierto? Aquí está desde qué países se conectan o han visitado nuestro sitio. Entonces, ustedes pueden ver que nos visitan de diferentes países: Ecuador, Estados Unidos, China, Irlanda, México, España, Argentina. Y aquí se ven las métricas de las tendencias, ¿no? De la tendencia de cómo ha ido creciendo las visitas de nuestro sitio web. Es como nos explicaba Fátima, que existen estas gráficas predictivas de las cuales podemos nosotros decir qué campaña de marketing que nosotros lanzamos fue la más efectiva y utilizar la misma estrategia, ¿no? Como pueden ver también aquí se va viendo el crecimiento semanal. Aquí se va viendo cuáles son las páginas más visitadas. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver que la página más visitada de las carreras es la carrera de administración. Luego viene la carrera de marketing, luego la carrera de contabilidad, pero las otras carreras como producción industrial y las otras que nosotros ofertamos, eh, esto nos da a conocer que no están siendo por el interés de las personas, ¿no es cierto? Entonces, esto nosotros tomaremos una decisión para generar una campaña de marketing enfocada a esas carreras que están con niveles más bajos, ¿sí? Entonces, esto también nos ayuda para tomar ese tipo de decisiones. Ahora, vamos a ver el otro cuadro analítico vuelta de la plataforma EVA. Si ven, esta plataforma tiene el mayor nivel de audiencia porque es la plataforma de educación de WISEC, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este momento están 41 personas en línea en la plataforma, están conectados en este momento desde otras provincias, como pueden ver ustedes, desde Quito, Cuenca, Machala. Aquí están las materias en las que más están en este momento. De la misma manera, nosotros podemos ver, incluso a más de esta información resumida, podemos ver también la manera de datos demográficos, ¿no es cierto? Resumen de datos demográficos, en los cuales me va a mostrar de manera más detallada ya. Por ejemplo, desde qué ciudades más se conectan. Está desde Cuenca, Quito, Macas, Azogues, Ibarra, Pucará, Bogotá. Entonces nos puede ir dando algunas métricas, ¿no es cierto? También tenemos otra información como la descripción general de tecnología, por ejemplo. Esto también me indica que, por ejemplo, desde los dispositivos que más se conectan a la plataforma es desde dispositivos de escritorio con 706 usuarios que han realizado esa conexión, desde dispositivos móviles con 397 y desde tablets con 8 personas que han utilizado. Y también de la misma manera nos puede decir de qué navegadores se conectan a la misma. Como pueden ver, que está posicionado es el Google Chrome, que lo utilizan más, con una cantidad de 828 sesiones. Luego viene Safari, que es el navegador de iOS o de las Mac, de los iPhone, con 150. Luego Firefox, que es otro navegador que está en las Windows y en cualquier otra de estas. Puede estar también en Windows o Mac, en cualquier sistema operativo. Y Edge, que es propiamente de Windows, 30 personas. Y ustedes pueden ver otros navegadores como Android, Viewer y Opera, que están en los niveles más bajos. Entonces también podemos ver desde qué resoluciones de pantalla se han conectado, ¿cierto? Ustedes pueden ver que a mi plataforma se conectan desde una resolución de pantalla grande. Esto también me indica que existen también personas que se conectan con resoluciones pequeñas. Esta información, ¿para qué le sirve a la parte de desarrollo web, por ejemplo? Esta información le sirve para decir que mis plataformas o mi sitio web sea un sitio responsivo. ¿Qué me quiere decir que sea responsivo? Que sea adaptativo a múltiples dispositivos, porque la información que están, porque los usuarios que están visitando mis plataformas tienen estas resoluciones de pantalla, ¿no es cierto? Y también nos dice que desde la parte móvil ha habido 397 usuarios, entonces se trabajaría en la parte de la apariencia para que sea multidispositivo, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve esta información de los dashboards, de los cuadros de mando, en muchas áreas del negocio también. Por ejemplo, si fuera un área de ventas, ustedes van a ver las ventas realizadas por año y así, y otra información más. Esto nada más Profe, les quería. Sí, Juan Pablo, profe, digo. tal vez en el del grupo 1, yo sí hice
el gráfico que está en la presentación es desarrollado por mí para el gráfico. O sea, no lo presenté porque supongo que después usted nos iba a dar clases al Claro. respecto. Sí, sí, Pero si gusta también lo podemos indicar, porque sí teníamos un gráfico en Power BI. por Y supuesto, justo se Juan Pablo. desarrolló y más o menos lo que usted explicó ahorita, ¿no? Ujú. No lo presentamos porque tal vez nos iba a dar a posterior, pero si gusta lo podemos también presentar, porque Con, sí lo hice. con mucho gusto, Juan Pablo, podrían presentarlo. Solamente me estaba adelantando un poco a mostrarles cómo es, ¿no? Porque a la final también vamos a ver cómo se utiliza esta herramienta de Power BI sí, a nivel de toda la clase. Pero si gusta, Juan Pablo, por favor, nos puede indicar Ya, su ejemplo. bueno, yo tomé una base de datos del ejemplo de Microsoft Power BI. Y obviamente, hice los gráficos que son los más novedosos, los más representativos. Un poco la base tiene datos geográficos. Y aquí hay un campo que tenemos dos tipos de mapas. Y en este campo que está aquí, automáticamente muevo esta selección tal como veíamos en tablas dinámicas. Quito esto, le regreso para acá y ya me aparece, ya me reconoce. O sea, por detrás tiene inteligencia que reconoce como tal. Igual puedo subir con latitud y longitud. Si yo tuviera la latitud y longitud de mis Claro. tiendas sucursales, se puede ver. Ujú. Esto un poco más. Y lo otro que también es básico de Excel, perdón, de Power BI, es la extracción de datos. Claro, Es muy, se muy puede extraer de simple. datos de diferentes fuentes. Tiene muchos datos, formas, todas estas opciones para conectarse. Desde un libro Excel, texto, JSON, carpeta, Ujú. hasta por acá tenemos páginas web y todo. O sea, tiene estas funciones. Entonces, en sí, Power BI tiene una facilidad Ujú. de conexión muy amigable, bastante intuitiva, como tal. Así es, Juan Pablo. Es una Eso, herramienta muy, gráficos muy como ven utilizada. son dinámicos, selecciono una información, se me mueve, selecciono otra información, se me mueve. Obviamente en los ejemplos no tiene esa parte como tal. Ujú. Y igual permite hacer cálculos como tal. Hay una, en esta de aquí, no había en sales. Una columna, no venía la data. Se la puede crear aquí bajo una medida. Esta fórmula solo Ajá. la puse para poder comparar nada más. Se las crea nada más. Entonces, es bastante intuitivo como tal. Sí, Eso muchísimas gracias, básicamente. Juan Pablo, por su intervención. Sí, justamente por esta versatilidad que tiene esta herramienta de Power BI, es de las más utilizadas a nivel global, ¿no? Luego de esta herramienta también una que va atrás de Power BI es Tableau. Tal vez no sé si le hayan escuchado. Es otra herramienta también muy utilizada para cuadros de mando dentro de la parte empresarial. Listo. Muchas gracias, Juan, El por su problema es las intervención. licencias, ¿no? El problema es las licencias, claro. A, Power BI a nivel de usuario final, como cualquiera de nosotros lo podemos hacer individualmente y N Ujú, tiempo. En cambio, ujú. Tableau sí, más que unos 10 días y ya. Entonces Por hay un tema supuesto. de licencia como tal. Antes teníamos licenciamiento por estudiante, es decir, usted se descargaba el Tableau, subía, digamos, la ficha de matrícula de su instituto educativo y le daban la licencia. Entonces ya quitaron eso, no sé por qué, pero antes podíamos nosotros utilizar de esa manera. Ujú. Ujú. Listo, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a continuar con el último grupo, me parece que falta el último. Por Emma Machuca, Karen Burbano, Miguel Machuca y Wilson Astudillo. Buenas noches. Me da un segundo para compartir. Por supuesto, Francis. Bueno, ¿qué es un sistema CRM y un ERP? Pues nosotros comenzamos a investigar, a averiguar algunos datos que nos llamó la atención mucho, como el ERP
que es un sistema empresarial, una herramienta tecnológica que tiene como objetivo integrar y automatizar los principales procesos y datos de cada empresa, facilitando también a la gestión y la organización de la compañía. Los tipos de ERP horizontal cubren procesos comunes, en el vertical adaptan a las necesidades de cada sector, y el estándar válidos para empresas sin particularidades de su gestión, y el ERP personalizado. Los principales beneficios: optimizar el proceso, mejora el proceso de la toma de decisiones, seguridad de datos, la adaptación de necesidades, mayor control. En el ERP de mercado, NetSuite OneGoal. El Oracle, que vemos algunas especificaciones. Igual, ¿cuál es el ERP más usado en el mundo? Microsoft Dynamics 365 Business Central. Es una interfaz de usuarios de integración con el paquete Office, que es el más usado a nivel general con el 365. Le convierte en uno de los ERPs más usados en la actualidad. Sus puntos fuertes son sus capacidades de la nube y el manejo. ¿Cuál es el mejor ERP para PANS? Cloud Gestion, Cloud, entre los más usados realmente, los dos primeros. En los sistemas de ERP en Ecuador, como una empresa de capacitaciones de herramientas Office y de base de datos que funciona en la sala de una casa, como arrancó así en el año 94. Realmente lo que decía Freddy Araujo, gerente administrativo financiero, que destaca la versatilidad del sistema, del cual el manejo de toda la información de una empresa mediante una base de datos que le permite realizar reportes e informes gerenciales. Está diseñado a la medida de una empresa, somos una compañía de alimentos que maneja un inventario de alta rotación. El programa también nos permite un adecuado manejo logístico, lo que es en las bodegas, en el sistema de facturación, entre los más funcionales. Algunos de los beneficios que han generado la reducción de costos en papelería y una gestión más rápida en los balances financieros. ¿Qué es el sistema CRM? Custom Relations Management, que tiene el origen de la expresión de idioma inglés en español, CRM, que significa la gestión de relaciones con clientes. Es un software que registra e integra en una sola base de datos que ocurre entre una empresa y sus clientes. Sirve para optimizar el flujo de trabajo en diferentes departamentos y aumentar los niveles de satisfacción del cliente. ¿Qué hace un CRM? Almacena información de clientes actuales y potenciales, como son nombres, direcciones, teléfonos. Y sus actividades y puntos de contacto de empresa incluyen visitas a sitios llamadas telefónicas, mails y otros. Los tipos de CRM: hay local, que también conocido como CRM on-premise, es el sistema de CRM que se aloja en un servidor físico en las empresas y exigen mantención de equipos de TI propio. En caso necesario de instalar un software de CRM en el servidor de una computadora que sea útil y utilizar. El CRM en la nube se basa en un clon. Se trata de un CRM online y por eso no está instalado en un computador y no requiere que una empresa cuente con equipo TI dedicado a la mantención de soluciones. El CRM ventas es la parte que se propone ayudar a una empresa a vender más en menos tiempo, de manera inteligente,
También realizando tareas simples de forma automatizada y enfoque de etapas importantes para la conversión de ventas. En el marketing también es esencial en la relación con el cliente. Las empresas ya no necesitan ser pasivas al esperar que sea que posible comprador entre al contacto. ¿Cuál es la diferencia entre CRM y el ERP? Mejora la performance del equipo en ventas. Posibilita comprender mejor el recorrido del consumidor, así desarrollar técnicas de ventas más eficaces para la captación y conversación de clientes. En el ERP conecta los flujos informales de la empresa. Facilita un proceso de fluidos y eficiencias, eliminando la burocracia y garantiza de una manera una atención al cliente mayor. Eso consulte con los compañeros, trabajamos. Estamos resumiendo. Muchas gracias, Francisco. Igual es todo lo que ya hemos concluido a lo largo de la clase. Muchas gracias por su intervención. Entonces, como conclusión, podríamos decir que todos estos sistemas, ¿no es cierto? El CRM, el ERP, los dashboards, son sistemas integrados, ¿no es cierto? Que a la final nos va a mostrar la información de una empresa. ¿Qué hacía el CRM? Nos sirve para gestionar clientes. Una vez que el cliente entra a la empresa, ya se vuelve un cliente dentro de la misma, ya viene la parte de facturación, ya viene la parte de ventas, ya viene la parte de servicios, ya viene la parte de productos, que eso está dentro del sistema ERP, que funciona de manera conjunta. ¿Y cómo vemos cómo va fluyendo esa información? Utilizando los dashboards, utilizando estas herramientas como Power BI, viendo los KPIs y los cuadros de mando, ¿no es cierto? Entonces, todas estas herramientas se conjugan en sí para la gestión adecuada de una empresa. Y de ahí viene el término tan conocido en estos días como se conoce la industria 4.0, ¿no es cierto? Que es la automatización de las empresas, no solamente de empresas manufactureras o de empresas de producción que realizan un determinado producto, sino ya a nivel global, a nivel de empresas de servicios y de otro tipo de ventas de otros productos y en fin. Sí, muchísimas gracias por sus intervenciones. En realidad estaba muy bien la información y cada una de sus intervenciones, vuelvo a repetir, de los temas. Felicidades por su trabajo y por ahora quedaríamos hasta ahí nada más, estimados estudiantes. Nos vamos a ver la siguiente clase vamos a hacer un dashboard ya en Excel utilizando la herramienta de Excel para que vean cómo se va a ir generando. Luego de esto vamos a hacer un dashboard utilizando la herramienta de Power BI, como nos mostró ya su compañero Juan Pablo. Vamos a verlo de una manera, desde la manera más simple, desde una pequeña información, casi tal cual como vimos las tablas dinámicas. Vamos a ir haciendo un pequeño ejercicio también en Power BI para que ustedes vayan cogiendo las destrezas de utilizar este tipo de herramientas. Listo. Que tengan una buena noche. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, profe. Una buena noche. Gracias, profe. Buenas noches, Hasta luego. compañeros. Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego. Pasen bien.